Bueno, muy buenas tardes tengan compañeros de la clase de Introducción a la Relatividad General. Esta va a ser nuestra clase número 8 y pues vamos a comenzar con el tema que nos habíamos quedado. Básicamente, nos habíamos quedado en la manera en cómo definimos tensores covariantes a partir de tensores contravariantes, ¿no? Entonces, nada más recordar ese asunto. Digamos, ese era el punto. Si yo tengo un tensor T y JK, por ejemplo, ¿cómo construyo a partir de este tensor un tensor covariante? Ah, bueno, pues para este tensor contravariante puedo construir el tensor LMN utilizando el tensor métrico como GLI, GMJ, GNK, TIJK. Esa es básicamente la manera. Y bueno, pues esto es un tensor. De aquí podemos ver cómo es la generalidad, ¿no? Y bueno, también si yo tengo un tensor covariante, ¿vale? Si resulta que yo tengo un tensor covariante, también puedo construir un tensor contravariante ahora no con la métrica, sino con el inverso de la métrica, ¿no? GIL, GJK, por ejemplo, y el tensor BLK. Entonces, ahora es con el inverso, ¿no? Y lo mismo para subir y bajar índices para vectores, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos habíamos quedado. Y bueno, sigue un concepto muy importante, que es la cuestión del concepto de isometría. ¿Vale? El concepto de isometría. Entonces, isometría significa que, digamos que yo voy a... Es una transformación que hay de la variedad en sí mismo, ¿vale? O entre dos variedades, ¿no? También, pero que dejan invariante la métrica, ¿vale? O sea, es decir, la métrica, la noción intuitiva que deben tener en cuenta es que la métrica es tensor que va a ser utilizado para poder hacer mediciones en la variedad de longitud, de área o de volumen, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, isometría en ese sentido tiene que ver con el hecho de que, ¿cómo se llama? Voy a poder medir, digamos, de la misma manera ante esta transformación. Entonces, una isometría ¿sale? De la variedad es un difeomorfismo en este caso de la variedad en sí misma, de la variedad pseudo-riemanniana, F que deja invariante el tensor métrico. ¿Sale? ¿Cómo expresamos el hecho de que lo deje invariante? Acuérdense que yo tengo por aquí mi variedad, luego tengo por aquí una copia de mi variedad y establezco una función que sería el mapeo de la variedad en sí mismo. Es un difeomorfismo. Acuérdense, un difeomorfismo, de hecho, me voy a cambiar un poco la variedad. Puede
modificar un poco la variedad. Pero es un difeomorfismo, es un homeomorfismo que es diferenciable, ¿no? Entonces, a ver, permítanme un momento. Voy a apagar esto. ¿Sale? Entonces, cuando yo tengo este mapeo, acuérdense que hay mapeos inducidos. En general vamos a tener mapeos inducidos. Por ejemplo, si yo tengo el pullback, que va, si este de acá es el punto X y este de acá sería el punto Fx, pues va del espacio tangente al otro espacio tangente. Pero este concepto de pullback se puede generalizar, porque esto es sobre vectores, se puede generalizar a tensores también. Cuando yo tengo aquí producto tensorial con un número ilimitado, por ejemplo el de 2, a f de x ¿vale? Y ese es el caso del mapeo diferenciable. Este es cómo se generaliza. En este caso no es pullback, es pull forward. Me estoy equivocando aquí, es push forward. ¿Verdad? Push forward. Y en el caso del pullback, igual, voy a tener F estrella arriba, pero ahora, ahora toma elementos en el espacio covariante o cotangente, pero aquí sería f de x. Y lo manda de regreso, por eso es pullback al espacio cotangente correspondiente. ¿Ok? Entonces, de esa manera, este de acá es el pullback. Habíamos visto estos para los casos de vectores nada más, ¿no? Entonces, ¿qué sentido le damos a la invariancia, a la isometría? Pues es este mapeo invariante, F estrella, G, la métrica en el punto X, ¿no? Igual a la métrica en el punto X. O sea, es decir, no cambia la métrica, no transforma. Esto es lo que significa esencialmente una isometría. Ahora, conviene, pues, tratar de entender un poquito qué significa esta isometría. Ya sabemos que G Gx es un mapeo que toma elementos en el espacio, en el producto directo del espacio tangente y los manda a los reales, ¿no? Ok, entonces este push forward, este pullback, perdón, pues es sobre G, ¿cómo va a estar definido? ¿No? Pues es exactamente el mismo sentido que el que habíamos definido previamente. Va a ser así, F estrella, Gx, actuando sobre dos vectores cualquiera. Esto de acá va a estar dado,
a estar definido, ¿no? Es la definición básicamente del pullback de Gx. Y ahora el push forward sobre X. Y aquí el push forward sobre Y. Ya sabemos cómo actúa el push forward sobre un vector y el push forward sobre ese otro vector. Entonces, esta es la definición básicamente de el pullback sobre el tensor métrico. Ahora, pues también esto no nos dice mucho, ¿ok? Simplemente son unas expresiones formales y valdría la pena ver cuál es la implicación, ¿vale? De cuál es su significado, ¿no? Exactamente, ya en términos operativos, porque al final, pues eso es lo que muchas veces ocupamos, ¿no? Entonces, para poder ver qué propiedad, digamos, cumple, o sea, uno se puede decir, bueno, yo tengo Gx y como Gx, digamos, aquí la pregunta es, supongamos que G y J son las componentes de Gx, así la pregunta natural que surge es, vamos a llamarle a esta ecuación 1, bueno, en vez de 1, ISO, es la definición de isometría. Así la pregunta que surge es, ¿qué implica para G y J la ecuación de isometría? Esa es la pregunta, ¿no? Porque normalmente trabajamos con G y J. Déjame hacer una pausa. Abraham, ahorita que terminemos, me recuerdas todavía un ratito porque se me olvidó mencionarte otro problema. Sí, está bien. Ok, bien. Entonces, supongamos que G y J son componentes de G, que así la pregunta que surge es ¿no? Que la pregunta que surge es, ¿qué significa para las G y J, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Y lo que hacemos es tomamos dos vectores que lo voy a expresar como XY, DI, Y y luego YJ, TJ. Y esto lo vamos a sustituir aquí. Entonces esto va a ser G estrella de F estrella, el push forward de estos vectores. Okay. Ok, ahora, aquí, como este de acá es al final de cuentas un tensor covariante, que es un mapeo multilineal, entonces estos son coeficientes, salen. Entonces realmente lo que interesa son estos coeficientes de aquí. O sea, estos de acá son al final
es la métrica transformada. ¿Vale? Entonces, a esa métrica transformada, pues, bueno, ahorita vemos la métrica transformada. Y acá igualmente, bueno, aquí no lo podemos sacar todavía, pero necesitamos determinar, aquí es X, ¿no? Aquí es X. Necesitamos determinar o recordar quién es cada uno de estos. ¿Ok? Entonces, por aquí lo tengo, que lo hicimos ya. Lo pueden checar en sus notas. Aquí lo guardé. Básicamente teníamos que lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer aquí como un recordatorio. F estrella sobre un vector B lo definimos en aquel momento como el vector W que pertenece al plano tangente del transformado, ¿no? De otro espacio. En este caso es el mismo espacio. Entonces es M, ¿no? Entonces la pregunta era ¿quién era W? Yo W lo escribía como un tensor que era WI en las otras coordenadas transformadas. Entonces, básicamente el asunto era, pues, ¿quiénes son estos WI? Porque al final de cuentas este es el vector, ¿no? Transformado. Entonces, ¿qué sería este vector? ¿Vale? Porque es este de aquí. Entonces, ¿quién es este? Bueno, pues se probó en ese momento, eligiendo las cartas y todo el rollo, que WI transforma de la siguiente manera. Bueno, de manera general, déjenme lo pongo aquí, y se puede elegir de manera particular, ¿no? WI, la derivada con respecto a Y, J de G sub psi, ¿no? Que es uno de los elementos de la carta en la variedad M, es igual a BI, que sería el vector, aquí B, por la derivada de la composición F, que yo le llamé F, no, perdón, aquí, déjame. Sería BI, la derivada con respecto al XI, que son las derivadas ordinarias aquí. Acá también pongo las derivadas ordinarias. Okay, entonces esto de acá era la composición de G, perdón, con F phi. Ahí está. Así. Entonces, una simplificación es tomar, para ver una de las consecuencias es, tomemos que G, aquí G puede ser cualquier función, pero voy a tomar G, G composición phi, como justamente, esta es una función escalar. Entonces voy a tomar una de las componentes de las coordenadas. Cada componente de las coordenadas es una función escalar. Así se tiene que WJ derivada YK con respecto a YJ es igual a BI derivada, y si ustedes recuerdan este término es G composición. Entonces esto va a ser la derivada de Y también, pero con función de X, de las coordenadas en X, ¿no? Entonces de acá depende de X, que sería básicamente la manera en cómo transforma. O sea, esta Y es justamente
Ya a nivel de las coordenadas es el difiomorfismo, digamos, o en otras palabras, la transformación de coordenadas, ¿no? Porque un difiomorfismo no es otra cosa más que una transformación general de coordenadas. Entonces aquí esta Y es lo que está expresando la transformación general de coordenadas. Lo que me está diciendo es que WJ, más bien WK, porque este término, que estoy subrayando en amarillo, es delta KJ. ¿Vale? Entonces aquí voy a tener K es igual a BI derivada YK con respecto a XI. ¿Vale? Y recordemos que este es el vector, entonces quiere decir que estos vectores que encierro en verde son de este estilo, con W igual a esto. Entonces, ¿quién sería cada uno de estos vectores? Ya nomás aplicando para nuestro caso. Sería F estrella X, sería el tipo de W, pero con su correspondiente componente de campo vectorial X, que sería XI mayúsculo, derivada YK con respecto a XI por la derivada de YK, ¿no? Porque estás en el otro espacio. Aquí. Y luego, lo mismo, pero para la F estrella Y, componentes YI, derivada YK, aquí también mayúsculas, para que no se confunda, XI, derivada YK. ¿Ok? Entonces, pues esto de acá lo sustituimos dentro de la métrica. Aquí no sería GX, F estrella X, F estrella Y esto quién sería igual, pues sería esto que está acá. Estos son coeficientes constantes, bueno, son coeficientes, números, perdón, y los vectores son estos. Entonces estos coeficientes salen de la aplicación lineal, bueno, bilineal. Entonces lo que voy a tener es XI, y aquí los puedo mezclar ya, ¿no? YJ de YK. Pero hay que ser cuidadoso con los índices, que no se repitan, los mismos. Entonces aquí lo voy a poner J, este lo voy a poner L. Entonces sería XI de YL XJ. Y acá sería G estrella de K de L, ¿no? Y ya sabemos que esto pues es la métrica. Pero a ver, ¿quiénes eran estas? ¿Vale? Si te fijas, déjame aquí ser un poco cuidadoso para que quede más claro. Estas son las derivadas con respecto al Y, derivada con respecto a YL. O sea, son la base del marco natural, pero en la variedad transformada, ¿sí? bajo el difimorfismo. Entonces, esta es la métrica, esta de acá es la métrica KL, pero que depende de Y, que a su vez depende de X. ¿Ok? Esa es la métrica en las coordenadas Y. ¿Vale? Pues ya tenemos este lado y ya teníamos el otro lado, ¿no? Acá está. ¿No? Entonces, esto es lo que es este lado. O sea, es decir, ahora déjame llevar este pedacito, porque esta es la definición, ¿no? De, del, del, del pullback. ¿Vale? Entonces, teníamos
Esto de acá va a ser igual a lo que ya calculamos acá. A esto que está aquí. Profesor, Déjame lo escribo otra vez. Ajá. del lado izquierdo era XI, XJ o XI, XYJ que copió y pegó. Sí, muy bien. Tienes razón. Y aquí debe ser YJ. Entonces esto resultó ser en XI, YJ, derivada de YK, XI, derivada YL, XJ, y luego aquí G, KL, pero en función de Y. ¿Okay? Como estos de acá son arbitrarios, pues este de acá es justamente estos coeficientes. ¿Vale? ¿Okay? ¿Quién es esto? Ahora, por otro lado, en este caso, aquí, este delta I es la derivada con respecto a las otras coordenadas. ¿Vale? ¿Quién es esto? Pues es la métrica. Son las componentes de la métrica, pero en las coordenadas X. ¿Vale? Este pedacito nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la isometría? En términos de las métricas, entonces, así, una isometría, más bien, lo podemos decir de la siguiente manera, ¿no? Que sería que las componentes del tensor métrico cumplen más bien, la ecuación que pusimos ahí, ¿cómo era? De este lado sería esto. Ante una isometría. ¿Sí queda claro? Esta es la ecuación que cumple el tensor métrico bajo una transformación general de coordenadas. ¿Okay? Cuando hay una isometría. Cuando esa transformación es una isometría. ¿Ok? Eso quiere decir que G es invariante ante esa isometría. Ahora, uno puede reinterpretar esto en términos de decir que el G es invariante ante la acción de un campo vectorial generado por un cierto campo vectorial. ¿No? O sea, un cierto campo vectorial X, digamos. Y ese campo vectorial se le va a llamar
o vector, sí, campo vector se va a llamar vector de Killing. ¿Okay? Entonces, una manera de verlo es por dos lados, que lo voy a poner por aquí. ¿Vale? Estas cosas no vienen en el libro que se está leyendo, vienen más en el Nakahara, pero pues es bueno tenerlo presente para que sepan un poquito de dónde salen las cosas y lo mínimo, ¿no? Necesario. Entonces, ¿en qué sentido hablamos de un campo vectorial? Bueno, este YX bueno, voy a dejar la ecuación aquí. O sea, este YX puede ser obtenido por un campo vectorial en el sentido de que, digamos, yo puedo tener YX y si ustedes se fijan, este Y son coordenadas, ¿no? Entonces, digamos que es lo que tú tienes, que es como es una transformación en sí misma, ¿no? Entonces yo lo que tengo es, aquí tengo el X, déjame hacer una mejor imagen. Déjame, ahorita si es necesario regresamos a la ecuación. No, si es necesario, pero déjame hacer una variedad más grande. Entonces imagínate que yo tengo aquí mi punto X y por acá, al final de cuentas, puede caer el punto YX, ¿no? O sea, cuando tú haces la transformación de el difeomorfismo, pues no va a caer ni siquiera, no necesariamente va a caer aquí cercano, ¿no? Sino que este de acá se mapea a otro punto de la variedad, ¿no? Entonces vamos a decir que cae aquí. Bueno, estos dos se pueden conectar, o sea, a través de un flujo, ¿no? O sea, puede ser parte de los puntos que van de un flujo, ¿no? De un campo vectorial. Entonces, en particular, cuando estos están muy cercanos entre sí, lo que vas a tener es que YX va a ser aproximadamente el X más T, ¿no? Un parámetro pequeño por la componente X mayúscula, ¿no? Ya en coordenadas, o sea, ya con los índices sería mu. Bueno, estamos utilizando todavía índice latino, sería I, ¿no? Entonces, este número es muy pequeño, no es un infinitesimal, porque estamos diciendo que estos están muy cercanos. Entonces voy a sustituirlo esto aquí, y voy a sustituir este Y acá, y vamos a ver qué es lo que implica esta ecuación. ¿Qué es lo que implica la ecuación de la isometría? Entonces, primera cantidad, pues sería la derivada de y YK con respecto a XY. YK con respecto a XY. Entonces, ¿esto quién va a ser? El primer término, pues va a ser una delta de KI, ¿no? Delta de Kronecker, más, como son las derivadas estas ordinarias hasta donde no digamos que son las fafianas, voy a utilizar esta notación, ¿no? Mientras multiplicado por T. Luego el otro término voy a tener YL, XJ, LJ, de derivada J, XL, por T. Y luego la métrica, que depende de Y, va a ser X más T, X mayúscula. Hacemos una expansión perturbativa en series de Taylor. Entonces va a tener el primer término, es la métrica ordinaria. El segundo término va a ser la derivada
KL, ¿qué te gusta? ¿Qué índice agrego? Un P de G, KL, multiplicado por XP. ¿Vale? Y ahora vamos a imponer la condición de isometría. ¿Vale? Vamos a imponer la condición de simetría, que serían estos dos factores. Voy a poner aquí en verde para que KI multiplicado por delta LJ, JXL, y esto, no, multiplicado por la métrica, que es Profesor, esto que está acá. Ajá. ¿qué índice tiene en el primer paréntesis la X? ¿Cuál paréntesis? El... ¿Acá? ya hasta abajo. No, hasta abajo. En el producto, el de la ¿Aquí? izquierda. L. No, el otro, el otra X. ¿Esta? Sí, K. Igual igual que que esta. tiene arriba, cuando lo hizo. Sí, aquí arriba sí. Sí, aquí también debe ser K. Sí, aquí debe ser K. Sí, entonces aquí, este factor también va aquí. ¿Ok? Entonces, multiplicado por esto. ¿Ok? Y esto tiene que ser igual a la métrica IJ. Entonces vamos a hacer las expansiones y solamente me va a quedar el orden lineal en T. Entonces, si tú te fijas, este por este por este, pues te va a dar exactamente este. ¿Por qué? Porque vas a tener delta K y delta, delta LJ por GKL, el primer término de ese lado. Luego los términos lineales van a ser este y este. Entonces voy a tener aquí delta K y este y este por T. Luego otro término lineal que viene de acá es este y este. ¿Vale? Luego otro término lineal que está acá sería este y este. Y solamente son tres términos lineales. Entonces vas a tener ¿cómo sería? Delta KI, delta LJ, delta P, GKL por XP por T. Y los que siguen son del orden de T cuadrado, ¿no? ¿Estás de acuerdo que nada más son esos tres términos lineales? Ok, bien. Y esto de acá, pues tiene que ser igual a G y J. Entonces, este primer término, como ya habíamos dicho, pues se va con este. ¿Y cuál es la ecuación que queda para el G? Pues la ecuación que queda para el G vamos a simplificar. Aquí este K lo transformo en I, este L lo transformo en J. Entonces aquí voy a tener G, I, L. Lo voy a escribir así, mira, para ya avanzar. Voy a escribirlo. Primero voy a escribir el último término, Entonces aquí
y J, digo más bien K y L lo transformo por G y por I y J. Y este X afuera, ¿no? Entonces queda XP por la derivada P, G y J. Ese es el primer término. Luego el segundo término serían estos. Y voy a escribir primero las derivadas. Entonces, por ejemplo, este primer término va a ser derivada y X, K, G, K, J. Y luego el que sigue, nada más intercambio I con J. Derivada J, X, K, G, G, I, L. Es simétrica, ¿no? El tensor métrico, así que... Y esto pues es igual a 0, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que cumple, pero ¿cuál es el significado de esto? ¿Sale? O sea, ¿por qué cumple esta ecuación? Bueno, pues es otra ecuación que cumple, o sea, esta es otra consecuencia de la isometría que tienen las componentes del tensor métrico, ¿no? Y este X, es decir, cuando yo tengo una métrica, ¿vale? Y tengo un vector que satisface esta ecuación, entonces este vector, el vector X dado por X, K de K, se le llama vector de Killing. ¿Okay? Las isometrías también están asociadas con las simetrías que tiene la variedad, ¿no? Por ejemplo, las transformaciones de Lorentz son isometrías, ¿ok? Profe, Y con eso tú puedes construir el número de vectores de Killing que puedas tener. ¿Qué pasó? geométricamente, ¿cómo sería un vector de Killing? Pues como el que estamos mostrando acá, ¿no? O sea, un vector de Killing simplemente piensa un ejemplo como la esfera. ¿Qué transformaciones puedo hacer la esfera que me dejen invariante? Pues, por ejemplo, puedo hacer una rotación, ¿no? Entonces vas a tener, por ejemplo, aquí de phi, ¿no? Entonces voy a tener una transformación de rotación de un punto a otro, ¿no? Alrededor de esto, y voy a tener asociado un vector de Killing de phi de la esfera. ¿Sí? Entonces, digamos, la transformación de rotación significa que sobre la esfera yo agarro un punto aquí X y hago una rotación a otro punto. Vamos a hablar f de X, ¿no? En la esfera, ¿vale? Y hay un flujo, un campo vectorial que pasa, como vimos, por estos dos puntos. Y ese campo vectorial tiene que ver con este vector de phi, ¿sale? O sea, es decir, un campo vectorial que depende aquí de xy, bueno, aquí de phi derivada phi, ¿vale? Entonces, pues el vector de Killing simplemente es el vector, el campo vectorial que me va a llevar de un punto de la esfera a otro punto y que me deja invariante la métrica. Esa es básicamente la idea. Ahora, para cerrar un poco el asunto, esta ecuación que estamos derivando de acá
también tiene otro sentido, o viene de otro sentido, con la derivada del i. Porque otra forma de ver, y a lo mejor ahí queda más claro el asunto, de ver que X sea un vector de Killing, es verificando que Lx, la derivada del i, sobre G, ¿vale? La métrica, es igual a 0. Claramente, de acuerdo con la definición de la derivada del i, en el caso de tensores covariantes sobre el vector x, pues esto de acá, acuérdense, es el límite cuando t va a 0. De hecho, lo voy a hacer un poco más por acá. De 1 sobre t. Ahora, en el caso de los tensores covariantes, necesitas utilizar el pullback. Entonces, sería f estrella en el punto menos t por g en el punto ft menos g en el punto, perdón, fx. ft sub x en el punto x. Entonces, si esta es una isometría, f, ¿vale? Si f, así, si f es una isometría, entonces claramente esto pues va a ser igual a esto, ¿sale? Porque esa es la definición de isometría, cuando f estrella de g es igual a g, ¿vale? Entonces, Lxg es igual a 0. Entonces, a este vector, que obviamente está relacionado con f, ¿por qué está relacionado con f? Porque las derivadas de f con respecto a t las define el vector, que da lugar a las curvas integrales, ¿sale? Entonces, acuérdate que cuando yo tengo una variedad, ¿sale? Yo puedo construir un grupo uniparamétrico, ¿vale? Que me conecta distintos puntos, ¿no? Puedo definir aquí curvas utilizando esta definición, ¿no? Y estas curvas, que son las curvas integrales, me definen este campo vectorial, ¿ok? Entonces, utilizando esta noción, podemos después definir lo que es la derivada del i. Ahora, pero digamos que yo puedo hacer un mapeo de los puntos, por ejemplo, que están en una de las curvas integrales. Supongamos que el f, que es la isometría, mapea estos puntos a otros puntos que están dentro de la curva integral, ¿sale? Si eso ocurre en la isometría, entonces este x, este vectorcito que se va moviendo aquí sobre la curva integral, ese es el vector de Killing. ¿Sí queda claro, Jesús? Sí, creo que sí. Ok. Bueno, para fines prácticos, un vector de Killing va a ser aquel que cumpla esta propiedad. Estas son las componentes del vector, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para que no digas. O sea, no está contemplado, pero yo creo que se puede hacer rápidamente un ejemplo sin problema. Entonces voy a agarrar esta definición.
Y como un ejemplo, para ver quién es el vector de Killing, voy a agarrar aquí la definición. Vamos a agarrar ejemplo y tomamos la esfera. ¿Ok? Entonces la esfera, nada más aquí para recordarme, no está subiendo. La esfera, ¿quién es la esfera? La métrica, pues es r cuadrado, 0, 0, r cuadrado seno, cuadrado de teta. ¿Vale? Entonces, ahorita voy a probar que justamente el que te decía de phi es un vector de Killing. Voy a agarrar como propuesta las componentes phi, ¿vale? Que serían 1, ¿no? Y todas las demás 0. O sea, es decir, mi vector, el vector va a ser de phi, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que nada más hay dos, o sea, un vector en la esfera se divide así, phi de phi más x teta de teta, ¿vale? Entonces voy a agarrar, defino, de hecho lo voy a buscar, este es cómo se define un vector general en el caso de la esfera, ¿no? Ahora, voy a agarrar uno particular que sea y igual a de phi. Eso implica que y phi es igual a 1 y y teta es igual a 0. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice ese vector. Lo que hacemos es substituir aquí. Me fijo nada más en las componentes diagonales de la métrica. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener, cuando corro los índices aquí, voy a tener x phi y luego x teta, pero el x teta no va a funcionar. Entonces no va a tener x phi. Pero x phi vale 1. Digo y phi, perdón. Y phi vale 1. Entonces voy a tener derivada phi, g y j, más derivada phi de x, pues este ya es 0, ¿no? Porque estas son constantes. Esta y estas son constantes. Entonces aquí estos dos términos son 0. Entonces toda la ecuación, esta ecuación que está aquí, básicamente en este caso particular, así muy sencillo, implica esta ecuación de igual a phi. Y ahora, pero la métrica no depende de phi. Entonces esto se cumple. ¿Sale? Entonces eso significa, por lo tanto, este vector es un vector de Killing. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, quedó bastante claro, de hecho. Ok. Y bueno, también aquí lo que Pero puedes ver. Ajá. una pregunta, o sea, digo, la Y no depende del phi, ¿La qué? el vector Y que estamos agarrando. Este, ¿O solo es notación? ¿Cómo que no depende de phi? Es que si lo vemos como tensor, no se se me hace raro verlo así. ¿Qué te refieres? Ajá, Este, no, o sea, digamos, es que la componente y phi vale 1, ¿no? O sea, ya es un vector particular, digamos. sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es un vector particular. Ah, bueno, y la otra es de que justamente está asociado con una simetría, porque justamente no depende de phi, ¿no? Entonces, si yo hago una transformación de rotación en la esfera, en esta dirección, pues no cambia, la métrica sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque no depende de phi. Todos los vectores de Killing están asociados con las simetrías que tiene el espacio.
Ok, bien. Ok, entonces ahora un resultado importante. Profe, entonces cuando los vectores de Killing son cero, ¿significa que es simétrico? No, 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 no. No, los vectores de Killing no son cero. O sea, aquí, si te fijas, este vector no es Es cero. cierto, es cierto, es cierto. El que era cero No, era... más bien, no es que sea cero, sino cuando se cumple esta ecuación, porque la métrica es dada, ¿no? Ajá, O sea, esta es dada, ¿no? Eso va a caracterizar al espacio-tiempo en general, este, o a la superficie o variedad que estés considerando. Entonces, digamos, esa es dada, y entonces digamos que uno en principio pues puede calcular estos coeficientes. ¿Vale? Ahora, un vector de Killing es aquel que tiene componentes x, xp, que cumple esa ecuación. ¿Sale? Entonces, pues obviamente x igual a 0 pues es una solución trivial, ¿no? Pero hay vectores x que son distintos de cero, que no, que no son triviales y que cumplen la ecuación. Y esos vectores son los vectores de Killing. Profesor. ¿Sí? En una isometría, entonces, dice que la métrica queda invariante. Sí. Eso entonces nos implica que existen los vectores de Killing. Sí, 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 sí. Exactamente. Y siempre van a existir. Sí, 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 sí. Sí, vas a tener vectores de Killing en cada variedad, ¿no? Ah, por cierto, lo que me preguntaba no sé quién, creo que Rubén o no sé quién, de que si para cualquier variedad uno podía siempre definir una variedad pseudo-riemanniana o riemanniana, una métrica, y la respuesta es sí, mientras la variedad sea diferenciable. ¿Ok? O sea, es decir, que sea suave, ¿no? Que sea infinito diferenciable. Y de hecho, eh, no nada más una métrica riemanniana, sino puedes definir muchas métricas riemannianas. Ok, bien, un resultado importante es que una variedad pseudo-riemanniana de dimensión n admite, pues es relacionado con lo que me preguntabas, Abraham, admite cuando mucho n más 1 sobre 2 vectores de Killing. ¿Ok? Y esto de hecho va a quedar de tarea para que lo hagan. Lo incluyen ahí en la próxima tarea. Y como un ejemplo que quizá lo tienen más familiar, son cuántos vectores de Killing habría en el espacio-tiempo de Minkowski. Más bien hay, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues ¿cuántos creen que haya? Bueno, no cuántos quedan, sino cuántos piensan que hay. ¿Cómo los contamos?
A ver, ¿quién me dice un vector de Killing en el espacio-tiempo de Minkowski? El, no sé si momento lineal o ¿Cómo? momento lineal, se me viene a la mente. Ok, más o menos, sí. Pero piensa en el espacio más que en mecánica. O sea, el espacio que puedes hacer que deje invariante el espacio. Pues tienes traslaciones, ¿no? ¿Cuántas traslaciones hay en el espacio de Minkowski? Vamos a decir que el espacio de Minkowski es de dimensión 4, ¿no? Entonces habrían 6 vectores de Killing. Ah, no, perdón, ya no sé sumar. Sería. No, sí, ¿no? ¿Cuántas traslaciones tenemos en el espacio de Minkowski? Es más sencillo. Bueno, sí, está bien, 3. Bueno, pues puedes tener traslación espacial 3, ¿no? Te puedes mover en dirección X, Y y Z. Pero también puedes trasladarte en el tiempo. Tienes 4 traslaciones. ¿Cuántas rotaciones tienes espaciales? 3. Exactamente 3, ¿no? Porque son, pues, 3, ¿no? Los 3 ángulos de Euler. Pero estas son las únicas transformaciones que dejan invariante la métrica. Pues hay más. Boost. Estas transformaciones, pues son las transformaciones de Lorentz. Bueno, transformaciones de Poincaré en realidad. De Poincaré, porque nada más estas dos son las de Lorentz. ¿Cuántos boosts hay? ¿Sí se acuerdan cuáles son los boosts? No, yo no. En relatividad, ¿sí vieron relatividad especial, no? Bueno, en física moderna. Ah, sí, sí vimos. Sí, Pero a lo mejor con eso no, yo no. Ok. Pues acuérdense, en las transformaciones de relatividad teníamos esta transformación X' igual a gamma, que es la transformación del factor de Lorentz, X menos B por T. Y nada más, ¿no? Y los demás igual, ¿no? Por ejemplo. Y el T' también transformando como un gamma. Debe ser aquí T menos. ¿Cómo sería? ¿No te acuerdas? Involucra el X también. sobre C cuadrada, creo. Exacto, ¿no? Pero tienes la velocidad. Igual acá, velocidad por tiempo es. Sí, velocidad sobre C cuadrada. Así, ¿no? Sí, porque la acabo de buscar en Google. Ah, le Ok, falta una velocidad. aquí. A la Aquí. X, según a la X, a la posición. Aquí en Para este. que sea, ajá, para que sea tiempo. Ok. Entonces, tiempo menos B por X sobre C cuadrado. Sí, tienen las unidades. A ver, longitud. Velocidad, cancela una de las velocidades. Longitud, sí, pues sí. Ok.
Esta parte no me acordaba. Bueno, este es un boost. Es un boost. O sea, es una transformación como si fuera una transformación de rotación, pero que involucra el espacio y el tiempo. ¿Cuántos boosts hay? Pues son 4 coordenadas menos una temporal, porque tú puedes relacionar este con este con este y este con este. Y vas a tener aquí 4 menos 1 igual a 3. ¿Cuántos vectores de Killing hay? Pues son 4 más 3 son 6, son 10. Vas a tener aquí 10 vectores de Killing. ¿Ok? 10 vectores de Killing. Y ahora podemos checar con nuestra fórmula general si se cumple. El espacio-tiempo es de 4 dimensiones. 4 más 1 son 5 sobre 2. Y en efecto, 10. ¿Vale? Entonces traten de pensar en el caso de una variedad pseudo-riemanniana. Acuérdense que ahí, en la variedad pseudo-riemanniana, piensen en el caso más sencillo de como si fuera plana, ¿no? O sea, y fíjense en las transformaciones de rotación. ¿Cuántas partes espaciales tiene? ¿Cuántas partes temporales? Y traten de calcular para una variedad de n arbitraria, de dimensión n, cuántos vectores de Killing podría haber. Y entonces van a encontrar básicamente esta fórmula. ¿Ok? Bien. Otro concepto que se involucra aquí inmediatamente es el concepto de simetría local. Isometría local. Entonces es similar, pero simplemente podemos tener alguna pregunta, Jesús. No. Ok. Podemos tener, digamos, vamos a decir que haya dos variedades. Digamos, variedad P pseudo-riemanniana, variedad B', G', ¿no? Vamos a decir que tienen la misma dimensión para que podamos hablar de isometría. ¿Ok? Entonces podemos tener una isometría local. Ya sabemos que aquí vamos a tener un mapeo entre estas dos variedades. Entonces, ¿en qué sentido decimos isometría local? Pues cuando yo tomo dos abiertos, bueno, tomo un abierto en cada variedad, y acá tengo su abierto correspondiente. Si podemos decir que hay una isometría, como ya la definimos, pero sobre estos abiertos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que significa. Entonces podemos escribirlo de la siguiente forma. Entonces, isometría local entre estas dos variedades pseudo-riemannianas si existe un mapeo diferenciable, que aquí lo llame F, un mapeo diferenciable tal que para cualquier tal que cualquier
X, que pertenece a la variedad B, admite una vecindad U y f de X, que pertenece a la variedad primada, una vecindad U' con la propiedad de que U, G y U', G' son isométricos. Un ejemplo de esto es el cilindro y el plano. Estos dos son localmente isométricos. Siempre en cada punto de X puedo tomar una vecindad que es mapeada a otra vecindad, tal que estas dos vecindades son isométricas. ¿Okay? Bien. Y bueno, aquí ya me permite, yo creo que ya con esto vamos a ir cerrando, definir otro concepto que es plano o bien variedad plana o flat manifold, ¿no? ¿Ok? Entonces, VG es plana. O sea, la variedad pseudo-riemanniana VG es plana si es isométrica. ¿Sale? Si es isométrica al pseudoespacio euclidiano. ¿Quién es el pseudoespacio euclidiano? ¿Quién me dice de ustedes dos quién es el pseudoespacio euclidiano? El pseudoespacio euclidiano es un espacio que en su lenguaje más común que se usa este elemento de línea. Como ejemplo, este espacio, miren, dy cuadrado más dx cuadrado, ese de ahí es un pseudoespacio euclidiano. ¿No? Pues en general es plano, ¿no? En ese sentido. O sea, yo tengo la métrica con estos coeficientes y estos EI más menos 1. El espacio Minkowski es un pseudoespacio euclidiano, de hecho. ¿Ok? Y entonces quiere decir que en este caso la métrica, o sea, yo puedo hacer una transformación general de coordenadas o una transformación de coordenadas de tal manera que esta métrica que está acá la puedo llevar a esta métrica. ¿Vale? Y en ese sentido esta variedad es una variedad plana. Entonces
Pues esa es la definición, ¿no? Y bueno, localmente plano, ya es, con ese concepto ya vamos dejando. Localmente plano. Localmente plano. No, perdón, aquí me estoy equivocando. Ajá. O sea, el concepto de localmente plano es, BG es localmente plano, si es localmente isométrico, al espacio plano. De hecho, las variedades que representan el espacio-tiempo son localmente planas. ¿Por qué? Porque así lo establece el principio de equivalencia de Einstein, de la relatividad general. O sea, eso se manifiesta esencialmente en el hecho de que aunque tú estés en una fuente de gravedad, como decir la Tierra, en el espacio, si yo me refiero a, digamos, la vecindad local en donde estoy, pues yo no voy a sentir la fuerza de gravedad, digamos, en ese sentido, porque por el principio de equivalencia, digamos, el espacio es localmente plano. ¿Okay? O sea, es como si estuviera en un espacio de Minkowski. ¿Sale? Entonces, es una propiedad que tiene. Bien, yo creo que aquí le vamos a dejar. Nos faltó un detalle que es la forma de volumen, pero bueno, eso lo vemos en la siguiente clase, para ya ver lo de métrica riemanniana. Y después de métrica riemanniana sigue métrica lorentziana y causalidad, ¿no? Y después de causalidad tenemos falta conexiones. Ahorita estamos acabando, básicamente acabamos esto. Métrica pseudo-riemanniana. Y bueno, faltan todos esos términos para poder llegar bien. Hasta aquí es suficiente. ¿Sale? Para poder bien tener los elementos. Vamos a ver qué tanto podamos avanzar. Ok. Porque después acá ya viene la relatividad especial, campo electromagnético y finalmente relatividad general. No creo que vayamos a dejar el espacio-tiempo de Schwarzschild, sinceramente. Y hasta acá yo creo que, o sea, al inicio de esto es probable que vamos a llegar. Bueno, espero que, ojalá que podamos avanzar todo esto. Pero es que vamos muy lentos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, no sé, bueno, faltaría ver que vengan mis demás compañeros, pero yo creo que estaría bien ir así de lento y si falta, pues lo retomamos después de que terminen las clases. Bueno, la otra cosa que podríamos hacer es abrir un segundo curso en el siguiente semestre. Ok. Y así pues se ve, aunque con lentitud, pero se va avanzando mejor. Y a lo mejor en el segundo curso ya se puede llegar un poquito, bueno, se llegaría a cosmología y también quizá a los tópicos avanzados, ¿no? Pero bueno, eso ya son, bueno, por lo menos a lo de agujeros negros y cosmología, ¿no? Donde ya se ven estos otros rollos. Ok, muy bien.
Bueno, pues yo creo que aquí acabamos. Ya nada más para platicar contigo un poquito, Abraham, otro problemita que que también tengo ahí pendiente. Bueno, entonces yo me retiro. Sale, vale, Jesús. Gracias. Que tenga buen día, sí. Igualmente. Gracias a todos. Sí, Abraham, nada más una idea que estaba pensando, que también la había pensado, es en el contexto más de cosmología. Ya ves que... Ah, sí, la grabación, sí, lo voy a tener.